Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Pase largo, demasiado largo. Fácil recuperación del balón. Ahí se viene y lo va a tener. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. La tiene Blanco. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Parece que la pelota quema, la han regalado. ¡Le pega ahora! Se escapa la pelota, que la jueguen desde el córner. Llueve el córner al centro del área. ¡Rebota en el travesaño! Y van, Fernando, a seguir insistiendo, porque los palos también juegan. Ahí va y busca mover la pelota. Es buena esa pelota. La pelota, lamentable. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Salinas. ¡Ojito, es una gran bocha! ¡Gol nomás! Ahí lo tienen, el partido está igualado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Así se juega el fútbol, Marito, que por favor salgan a la calle a practicar esto. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos, Esta jugada es para no perdérsela, Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador, porque lo que ha hecho es estupendo. Manda el centro. Hay falta y la señala bien el señor referee. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Hermosa asistencia y peligro. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Esta puede ser buena. Salinas. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Si lo clavan, lo ganan. Y no puede ser nada más para que se agarre de la mano y se vaya solito de la cancha. Hay que tener confianza. Van a tener otras oportunidades. Ahí va, habilitado para definir. Avanza por el lateral. ¡Gobi! Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. ¡Espectacular! Un golazo de cabeza memorable. Ha sido un frentazo formidable, la verdad. Ha llegado de lleno a pegarle esa pelota. Fernando, este es un fenómeno. Por alto es muy difícil que le gane. Y fíjate dónde la metió. ¡Qué golazo! González. Esa pelota no es más de ellos. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Puede cruzarla. Se puede venir el empate. ¡Gol! ¡Han logrado! ¡Lo empataron justo a tiempo! Y ahora tiene que aprovechar, Fernando. Hay que buscar el triunfo.
Mirá, Marito, como vuela la pelota, pega con una fuerza espectacular, impresionante en la parte inferior del travesaño, un poco más, y se va por arriba. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Gran reflejo del arquero, por ahí sigue la pelota. Este empate no le gusta a nadie, y menos a la afición. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Reciben bien en el área, buena. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Gobi. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Enorme la categoría detrás de esa pelota. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Rodríguez. ¡Gol! Nadie lo esperaba, está cayendo el gol que hace soñar a una afición con la victoria. Y ya casi en el final del partido, este gol le ha levantado los ánimos no solamente al equipo, sino también a los aficionados. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. Buena pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Con esto lo liquida. ¡Gol! A respirar más tranquilos ahora. Y como se dice, Fernando, tanto va el canto a la fuente que al final se consigue el gol hacia el final del partido. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Lo está intentando por el costado. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Gol! Por si no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. No hay duda que se levantó con el pie derecho, Mario. Le pega al arco y la clava siempre. No sé con qué pie se levantó, pero realmente le pega con la derecha o le pega con el
Con los ánimos por las nubes después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Silva. Le pega ahora. ¡Ya está! ¡Golazo! Este muchacho le pegó desde Saturno. ¡Fue una bomba! Si esa pelota llega a encontrar algún contrario en el camino, le hace un agujero en el pecho. ¡Qué fuerza que llevaba! Silva. Buen balón. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? Buena pelota por la banda. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Gobi. Benítez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Gobi. Tiene opción de pase. Decide reventar la pelota. Silva. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Bien hecho como tenía que ser, reventando la bocha. Interceptando el pase. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. ¡Atento, zapatazo! Y con estos disparos pretenden hacerle daño. ¡Atento, que parece buena! ¡Uy, qué mal pase dio! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Balón interceptado, no han completado la jugada. Gobi. Ibrahimovic. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Gallardo. Lo están presionando cerca del área. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Muy buena entrada, la pelota al costado. Rodríguez. Benítez. Pierden el balón. Alguien tiene que asomar a ayudarle, porque si la pierden no hay vuelta atrás. Lechsteiner. Silva. Cambia la posesión de la pelota. Esta puede ser buena. Y le pega con un tubo. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo.
El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Gallardo. Va por afuera. ¡Penal! ¡Penal! ¡Enorme a volar el arquero, el Superman! Superman o un tigre de bengala. Corta bien esa... ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! ¡Qué bien lo que ha recuperado! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. El córner que llega al área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Abre la cancha. Quieren atacar por dentro. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Gallardo. Ahí están buscando el carril exterior. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Ahí lo tienen. El árbitro ha decidido marcar penal. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. ¡Gol! Y convierte el penal. Le pegó como se debe. Nervios de acero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! El partido por ahora 2-1. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Lex Steiner. Silva. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Mario, algunas... Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Gallardo. Llegó la bocha al área y le rechazan. Silva. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Desde ahí la quiere meter. Va a tirar la pelota por afuera. Se va a escapar la pelota, le queda el arquero. Es un artista con la pelota. Esta jugada podría terminar en gol. Se viene bien pegadito a la raya. Se ve el zapatazo. Exigido el arquero.
Gallardo. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Gallardo. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. El árbitro ha marcado tiro libre. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Absurda. Clarito ha quedado, en falta, tiro libre. Ahí va el toque en corto. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Formidable como para que la hinchada haga la ola. Ocasión del empate. Se comió un águila el arquero. La pelota que se va para el córner, quizá lo puedan empatar. No hay que desperdiciar las pocas oportunidades que se presentan. Córner al corazón del área. Directo la pelota a las manos del arco. Está intentando por el costado. Ahí se viene el centro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se viene el bombazo. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Otro córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí va, la peinó. Ahora se viene un saque de meta. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Ibrahimovic. Tiene una gran oportunidad. Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Muy bueno el robo de la pelota. Rodríguez. Llega cortando bien y recupera. Ahí está, alejando el peligro. La pelota no tiene dueño. Rodríguez. Pegó en el travesaño. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Te comiste la maga, Fernando, pero casi se hace invitar, Hay que seguir intentándolo. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Gallardo. Atacan por los costados. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Silva. Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de Tuque y Tuque. Y así le pega la pelota. Benítez. Bien abierto. Se va a escapar por la línea de cal. Y le da nomás. ¡Gol! ¡Gol! ¿Y qué querés que te diga? Estaba muy cerquita. ¿Qué iba a ser el arquero? La única buena noticia que tiene este equipo
Con los ánimos por las nubes después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Ibrahimovic. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Atento que ahí nomás cae la pelota. Tiene ganas de pegarle. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla, fue un defensor. A sacar desde el fondo ahora. Fuentes. Gallardo. Avanza por el lateral. Se viene el bombazo. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Ahí está y se adelantan. ¿Pueden aprovechar ahora desde el córner? La gran pregunta. El córner que llega al área. Balón al pop. Acá con este lo ganan. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Se apoya en la raya. George. Se viene el remate. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Banan. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Fuentes. Gallardo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Valiosísima intercepción de pelota. Pueden sacar ventaja de este lateral. Rodríguez. ¡El bombazo! ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de hule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Córner que juega en corto. Ojo con esto. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ibrahimovic. Banan. Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempesquiri. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Y la pizarra por ahora 1-1. Rodríguez. Gobi. Esa pelota no es más de ellos. Bien señalado el offside. Fuentes. George. Centro al área, muy congestionada. Funciona la presión. Fuentes. Rodríguez. George. Esta puede ser buena.
Ibrahimovic. Interceptando el pase. Banan. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Ahí está para cruzarla. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Buscando el costado. Entra bien, pero no se queda con la pelota. George. Ibrahimovic. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Muy bueno el centro atrás. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Córner al corazón del área. Buena intervención del arquero. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir. Va la pelota desde el córner a la olla. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Ahí va, habilitado para definir. Después de esta acción, el árbitro ha decidido señalar tiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Banan. Es así como llegamos al final de los primeros 45. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. A sacar desde el fondo ahora. La pausa esperando por uno con la misma camiseta. Se logra meter por la banda. Esa pelota que va por la banda. Balón cargado de peligro. Y ahí van los puños del arquero. Lateral. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Abre la cancha, quieren atacar por dentro. Banan. George. Le pega y pasa cerca la pelota.
La tapa, pero queda ahí. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Oportuno en el corte del balón. Gran atajada, pero sigue. ¡Uy, ha estado cerca! Banan. Fuentes. Ahí se viene y si se anima nos clava. Va a tirar la pelota por afuera. Tiempo y espacio para meter el balón. Como robarle un caramelo a un niño. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Tienen la bocha y se van. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Esto será córner, nos dice el referí. Tsunami de oportunidades en el área. Llegó la bocha al área y le rechazan. Gobi. El balón que sale disparado. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Tiro de esquina al centro del área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Banan. Bárbaro en el anticipo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cada gol. Rodríguez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! La colocó abajo a la base del poste, quemando césped, imposible para el arquero. Este sí que es un golazo, ¿eh? Mira que la pelota pasa al lado del arquero y este no la puede agarrar. El partido por ahora 2-1. Fuentes. Interceptando el pase. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. El árbitro que señala la falta. Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. El centro a la olla. Esto ya huele a empate. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Ibrahimovic. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Se anima y le va a dar. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho a cantar otro lado. George. Ibrahimovic. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Benítez. Esa pelota no es más de ellos. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. La hizo bien, cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar al centro. Ahí se va el centro. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Atentos que de este córner no va a suceder absolutamente nada. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. ¡El disparo! Se convirtió en un muro el muchacho. George. Ha recuperado ya la pelota para su equipo.
Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Esta puede ser buena. George. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Gobi. Benítez. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se va a terminar el partido y permanece la paridad. El balón que sale disparado. Rodríguez. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Atento, camino al arco. Todavía hay chance para este equipo, Mario. Brillante la tajada. ¿En qué momento llega? Sí, no, es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos. Revienta la pelota el arquero. Gobi. Esta puede ser, esta puede ser. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Otra pérdida de balón. Así llegamos al final del partido.
Se vio muy bien este equipo en la última fecha. Colectivamente trabajaron bastante bien, todos reunidos detrás del balón, ejerciendo cada uno su función como se debe. Seguro este técnico ha quedado muy satisfecho con el resultado. Llegado a la banda. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Puede seguir la diagonal. Ojo que va pasada. Despeja y aleja el peligro. No consigue robar el balón y será lateral. Y consigue dejar la marca atrás. Y se va la pelota para saque de arco. Morales. Supera su marcador. Atento con el pase bueno. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ojo que se puede venir la contra. Y lo dejaron pasar. No pasa nada, sacan desde el fondo. Ahí está y se adelantan. Ha estado maravilloso. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Lo dejó en el camino. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Máxima concentración, centro peligroso. Cuidado con las opciones. El centro a la olla. Benítez. El arquero que lo evita. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Disparo peligroso. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Gran atajada, pero sigue el juego. Esta gran atajada permite que el equipo siga con oportunidades para empatar el partido. Una pelota regalada. Ojo que trae compañía. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Y son tan escasas las oportunidades que el público lo sabe y alienta de cualquier manera. Va a levantar la pelota. Entra bien y la pelota sale disparada. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Saque de banda, lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Y por ahora la pizarra 2-0. Va a tirar la pelota para afuera. Ahí está el disparo. Ese balón que sigue con vida. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termina en sus manos?
Morales. Ojo por fuera, son peligrosos. Ojito, es una gran bocha. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, Marito! ¡Cómo la prende de volea! Es un gol para festejar durante mucho tiempo. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Rodríguez. Ahí se viene y lo va a tener. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Se animó y le pegó. ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí están, ojo. Eran ventaja de 3, ahora 2. No creo en el milagro. Y por ahora el marcador 3-1. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Esta jugada podría terminar en gol. Ojo con esto. Oportuna intervención levantando el balón. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Atentos que se viene tiro libre. Llega cortando bien y recupera. Iba el remate. Oportuno cruce. Rodríguez. Hay espacio suficiente para avanzar. Gobi. ¡Ojo, le pega! Llega bien para... Peligrosísimo tiro libre. Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento. ¡Le pega el arco! Era buena desde el tiro libre, pero se le va. Parecía fácil, pero no, ¿eh? La verdad que había sido un lindo tiro, pero no para marcar el gol. Gobi. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ya está, se acabó la primera. Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. Gobi. Benítez. Y continúa por el costado. Ese buen centro. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. ¡Ha picado esa pelota! Marito, creo que si se propone pegarle tan lejos no lo consigue. No, pero hay que tener coraje para pegarle. No feo, solamente que la larga distancia. Pero fíjate cómo se despertó el público ahora, ¿eh? Por lo menos con este disparo tan malo. Morales. ¡Que levante la pelota ahora! Hace bien el disparo y ha pasado cerca. Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero.
Tiro de esquina justo al corazón del área. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Ahí va, habilitado para definir. Ojo con esto, gran asistencia. Rodríguez. Bien ahí el por... Se escapa la pelota, ha estado enorme el arquero. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Si yo veía la pelota adentro. Gallardo. Se logra meter por la banda. Balón cargado de peligro. Otra vez la pelota vuelve al área en busca de un compañero. Hizo estilo de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Casi. Morales. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Rodríguez. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Esa pelota que va por la banda. Va a reponer la pelota desde el costado. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Y ahí la tiene y no la pierde, una maravilla. Hernández. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Rodríguez. La puede cruzar. Preciso el balón atrás. Aleja la pelota de su portería. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Ojito, es una gran bocha. A la próxima, quítate la chancla, papá. La verdad que la gente no está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar el balón. Han hecho muy poquito hoy. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Esto parecía muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Seguro lo va a condicionar. Le han sacado la tarjeta amarilla. ¿Y ahora qué hará el técnico? ¿Lo deja o lo saca? Aplausos, señores. Brillante asistencia. O dejan solo. Ojo con esto. Gran volea. Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Ibrahimovic. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. ¡Qué momento, Marito! Estamos con una mirada puesta en la tribuna y la otra en el campo. Y la verdad que el público quiere desahogarse y gritar por la alegría de este gran partido. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Tsunami de oportunidades en el área. La pelota que recorre el área nuevamente. Ahí levanta el balón alejándolo del área. ¡Ahí le pega! Ha estado sensacional el arquero. Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Tiro de esquina justo al... ¿Se acercarán al rival? Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. ¿Cómo se notan que habían preparado esta jugada en la semana, Se viene bien pegadito a la raya. ¡Clarísima la tuvieron! ¡Gran respuesta del arquero y la bocha lejos! Juegan al fútbol con las manos y en ataque.
Entra bien, pero no se queda con la pelota. 10 minutos para que se termine el partido. Ahí se viene y si se anima lo clava. Balón cargado de peligro. ¡Afuera! Benítez. Ibrahimovic. Posición adelantada. Gallardo. Hay espacio para meter la bocha. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Ahí va por fuera. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Ahí se viene el disparo. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado, pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten. Tiene la pelota atadita a los pies. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. ¡Qué bien que de Bordo llega hasta el fondo! ¡Gran centro! Pudo ser el gol que definiera todo, pero lo ha detenido muy bien. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido.